Steve, Estoy aquí con mi amigo Alex Durán, que no quiere que lo entreviste porque nunca nadie quiere ser entrevistado, pero siempre todos hablan del tatuaje y dicen cosas bien interesantes. Y yo estoy en la misión de que quiero compartir esto con ustedes. yo tengo 10 años 10 tatuándome, cumplo añitos 10 ya. años en marzo. 10 años ya es un buen rato. Pero yo quiero realmente saber para Alex Durán, tatuador, muy sensual. O sea, para ti, ¿qué es el tatuaje? No como, o sea, ¿qué significa para ti ser tatuador? ¿Hacer un tatuaje? No, ser tatuador. ¿Qué significa para ti hoy? No O sé, sea, pues. ser tatuador, después de estos 10 años de experiencia, te despiertas un día y dices, miras a tu alrededor y dices, llevo 10 años viviendo de esto, te tomas tu cafecito en tu estudio, miras todos tus cuadros, todas tus obras, llega tu cliente, lo tatúa. Yo pienso que la libertad de. La libertad y la resistencia, ¿no? De pertenecer a un status quo, ¿no? En el que no cuadras y pues buscas una forma de cómo seguir existiendo sin tener que depender de ese sistema. Entonces el tatuaje cuando yo entré pues era lo más, una forma de resistencia, una forma de punk, o sea, no era tan mainstream como ahora, que ahora lo hacen por pasión al dinero y unas motivaciones más superficiales, pero a mí me gusta eso, que te despiertas y dices, a huevo, un día más siendo libre, resistiéndome a no tener un traje ni a trabajar en algo que no me gusta, ¿no? O tener un estilo de vida donde no tengo tiempo para hacer mis cosas, ¿no? Aunque, o sea, a veces como que no valoramos el salir, el tener tiempo para tomarte un café, de tomar el solecito, de sacar al perro, estar un rato en la naturaleza, o sea, como que son cosas que hacemos bien promediamente todos los días, pero si realmente los ves desde un lado, desde el status quo podrías estar en una empresa trabajando para alguien y ya no tendrías ese tiempo para invertirlo en ti, ¿no? Entonces, pues creo que es eso, es como resistencia y libertad, pasión, pero pues entras por pasión, ¿no? Pero pues empiezas a ver que hay cosas que, no sé, pues eres dueño de tu tiempo, de tu creatividad. Nadie te dice cómo pensar, cómo comer, cómo hacer la suya, ¿no? Solo te mantienes y lo sigues haciendo hasta que todo te lo permita, ¿no? La sociedad, tu cuerpo, tu mente, por eso hay que cuidarlo, ¿no? Claro, Pues no podemos tatuar ni estar chidos si no atendemos esas necesidades básicas, ¿no? Que es hacer un poco de ejercicio, leer un poquito, no sé, jugar hasta juegos de azar, ¿no? Para activar un poco tu cabeza, mantenerla chido, ¿no? O sea, si no estamos consumiendo cosas en internet que ya nos, peligroso, pues se vuelve un una adicción. consumo muy primario, ¿no? De dopamina, de estímulos, ¿no? Entonces, pues qué mejor hacer un estímulo de algo que digas, a huevo, resolví un crucigrama bien cabrón pensando, ¿no? Entonces, tiene que ver. Claro. Resistencia, Oye, libertad. o sea, de hace 10 años que empezamos a tatuar a hoy, ¿qué tanto o cómo o en dónde sientes que ha cambiado el seguir teniendo como esa perspectiva del tatuaje? O sea, de mantenernos en esa, como dices, una resistencia, porque yo también a veces lo veo así y también siento que es un privilegio poder hacer lo que me gusta y vivir de lo que me gusta y me apasiona De él, sí. y es un lujo también, pero también a veces siento que, pues sí, que hay que resistir, como que el sistema de pronto te la pone más difícil
para que casi casi te conviertas en una especie de tatuador godín De, o de influencer tatuador también, pues sí. y de que vivas más de la popularidad y del comercio que del tatuaje en sí. Es que no tienen cultura del tatuaje. O sea, no te investigan de dónde vienen las cosas. Más bien, como que ya todo lo tomaron digerido, digestado y doblemente digerido y digestado. Ni siquiera saben de dónde vienen las cosas que se roban, ¿no? O que se apropian, ¿no? O que copian, Culturalmente. ajá. Pues no saben. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque pues van haciendo tatuajes pensando que ellos los inventaron, algunos, cuando hay personas que ya los hacían en los 60s o los 70s, ¿no? O sea, entonces creo que el apropiarse de algo sin tener cultura, pues es puramente, es consumo con ignorancia, ¿no? Que, o sea, aunque seas un vendedor de toallas, güey, pues tienes que, o sea, saber tu negocio, ¿no? Entonces tienes que saber, pues, quién es el güey que inventó las toallas, en qué años. Algo en un ejemplo, claro, como toallas, ¿no? Porque ahorita Sí, había sí. alguien pasando con una toalla. Conoces su negocio. Pero, pues, te metes en tu gremio, ¿no? Dices, verga, güey, pues, si voy a ser un tatuador, güey, pues voy a investigar de dónde viene, o sea, toda de dónde viene la conexión que pasó de Oriente hacia Occidente, güey, cómo empezó este oficio, ¿no? Bueno, más bien pues como un método de expresión, más que como un oficio, ¿no? Porque se hizo un oficio mucho después. Es un Antes, método de expresión humano y pero se hizo aparte un oficio, güey. ancestral. Y Sí. así. Entonces, entender de dónde viene, qué lo motivó, cómo pasó de qué cultura a qué cultura, también entenderte qué culturas, pues, o sea, no mezclar culturas, también está chido, o sea, entender el tatuaje desde su cultura, ¿no? O sea, desde Claro, el y tatuaje americano, el respetarlo. japonés, el polinesio, o sea, todo tiene pues su origen y si te quieres especializar en algo, pues sí te tienes que meter concretamente a estudiar chino, ¿no? Lo que estás Claro. haciendo, güey. ¿No? Para que no quedes como un papanatas hablando mamadas que no conoces o que ves en TikTok, que ves en internet. Y pues siempre va a salir alguien que te va a decir, oye, güey, pues sí está chido tu pedo, pero pues por lo menos infórmate, ¿no, güey? Porque pues vas dando información falsa y pues vas confundiendo a la gente. Entonces, más que informar, estás desinformando, güey. Y eso es lo más preocupante. El Eso es hecho lo más no es preocupante que no de te hoy en cultives, día. el hecho es que alguien más llega y por la hueva de no querer leer o de investigar, güey, pues que termines digiriendo a alguien de quién, güey, ¿no? O sea, de quién vas a estar escuchando en TikTok cosas O que a que lo mejor copias la copia de la copia y no sabes ni siquiera el origen, qué ¿no? es y estás tatuando cualquier cosa sin saber y Yo también creo que las redes sociales arruinaron el tatuaje en ese aspecto. eso es muy fuerte de decir. Porque pues, antes la gente viajaba con sus books, ¿no? Libros, carpetas, Ah, dibujos, eso era todo. muy lindo. Y decía, esta es mi chamba, ¿no, güey? Ahorita ya es, métete a mi Instagram, aquí tengo TikTok con mi chamba y ya ves las chambas y pues no hay tanto contenido de tatuajes, hay más güeyes diciendo 5 pasos para dar un tatuaje bien verde en una línea o 5 cosas para hacer un packing color bien cabrón y en realidad pues Eso es de viajar, y eso a mí me gustaba mucho, de llegar a un estudio y tu que libro, ¿no? llegaban tatuadores de otras partes del planeta y traían su libro o traían libros de otros artistas. Yo así conocí a Philip Blue, me acuerdo, Sí, porque o llegó, revistas, ¿no? ajá, Sí. libros, revistas y copias de, porque tenías que sacarle copias a los libros, ¿no? Digo, ahora están digitales, pero no es lo mismo porque cuando llegaba el tatuador no sé, de República Checa, te contaba toda la historia de es que estuve con la familia Liu y aprendí esto, porque, y todo un estudio de, o sea, y que era todo un estudio, por ejemplo, solo de dragones, solo de rosas, de su origen, su anatomía. Y pues entender todo con la información que los viajeros traían, ¿no? De todos lados y que compartían, porque pues también en esos entonces, digo, a mí todavía me tocó, no la era de la digital, todavía me tocó pues ver revistas y entrar en eso, también lo agradezco mucho, pero pues sí te Sí, inspirabas de eso, ¿no? O sea, como antes pues veías no sé, una revista de skate que traía algo de tatuarte, ¿no? Y de ahí pues te jalaba de un punto a otro, pero pues todo estaba relacionado, ¿no? Entonces podías seguir aprendiendo de cosas del skate o de un tatuador que le gustaba el skate, ya de repente te metías al tatuaje y todo te brincaba de una parte a otra.
pero las revistas, los libros, la información, la... Era otra manera de comunicar y de aprender y de compartir, y era mucho más exclusiva también. Y Pues sí, también más fidedigna. es Hoy que yo en siento que día, antes había un mundo del tatuaje y ajá, ahorita hay un gremio del tatuaje. O sea, antes el ok, mundo del tatuaje eran tatuadores pues más pequeños, ¿no? O sea, grandes, pero el círculo era tan pequeño pues, que se evaluaban diferentes, ¿no? claro, era Ahorita más exclusivo. es que ves convenciones de güeyes que llevan años en el tatuaje, que se conocen, que tienen una conexión pues, ancestral, digamos. Bueno, sí podemos decir ancestral, ¿no? Porque pues todos pasaron un lineaje de aprendizaje por medio de otras personas. ¿Sabes? Güeyes ya de Claro. 70 años tatuando. Que dices, verga, pues estos güeyes debían haber aprendido de alguna forma u otra, ¿no? Entonces lo chido sería escuchar a ver qué tiene que decir para seguir aprendiendo de esa visualización que ellos tenían antes. Y me ha tocado escuchar a viejos del tatuaje, pues que la neta pues, me han dicho que pues eran otros años, ¿no? Los que es ahora, ahora hay un gremio del tatuaje, ¿no? O sea, vas a las convenciones y ves a morros que muy talentosos, pero pues sin cultura del tatuaje para convivir, para ser amigos. Van, se ponen audífonos en las convenciones, tienen a sus clientes, no hablan con el público, solo ponen su stand Ujú, y entre ellos se llevan bien, porque ellos es su gremio, ¿sabes? O sea, el sí. faranduleo, el todo eso. Y hay otra que sí se juntan, que hablan de tatuajes, se mezclan, o sea, realmente hacen una cultura, una especie de comunidad Y del un tatuaje, ¿no? intercambio real. Y eso es a mí lo que me tocó, güey, pero sí he visto que hay una discrepancia entre ambos mundos, porque unos jalan para un lado, otros jalan para otro lado, y al final lo que queda pues, es seguir moviendo el heritage, ¿no? La herencia del tatuaje, ¿no? Para que no se olvide, güey. Que Porque si no se ya, olvide desde su origen. y desde los participantes que estuvieron en el contemporáneo, güey, pasando toda su información a los otros contemporáneos, o sea, no podemos olvidar los lineajes de los aprendizajes, güey, que llevaron el tatuaje del oriente hacia el occidente y pues que no sepas ni quién es, o sea, que tatúes desde hace 20 años y no sepas quién es Ed Hardy, güey, que piensas que es una marca de ropa, güey, pues saca Está de onda, cabrón, ¿no, sí, güey? sí, saca de onda. No, dices, ¿quién es ese güey? Pues, ¿cómo que quién es ese güey? Si estás robándote todo lo que hacen otros güeyes que se inspiran en otro güey y no sabes de quién es ese Hardy, ¿no? Y de qué escuela viene el Hardy, ¿no? Y O lo sea, replicas o sea, además. Bob Roberts, la gente no sabe quién es Bob Roberts, Good Charlie, o sea, solo realmente la gente que le gusta el tatuaje, que le gusta coleccionar cosas antiques o vintage, o sea, cosas desde que pertenecieron a la historia, ¿no? Phil, Tattoo Phil, o sea, yo aprendí mucho por Dani, pero pues sí me di cuenta que más allá del tatuaje como lo vemos, hay todavía un lineaje de años, güey, que si Ujú. tú te pones a indagar, güey, no creo que acabes. O sea, hay muchos tatuadores muy buenos alrededor del mundo, güey, que hicieron, que fueron parte de eso y lo crecieron desde su propio entorno, ya sea en Alemania, ya sea en España, ya sea en Estados Estados Unidos, Unidos, ajá. en México también, México ¿no? Igual también, entró un poco más lento México, pero pues también entró, ¿no? O sea, del claro. norte se bajó al sur y pum. Y pues eso, falta eso, ¿no? Un poco más de cultura en el tatuaje, menos ego, más cultura en el tatuaje. Menos ego, más cultura. O sea, yo siento que también hubo un momento donde las redes sociales impulsaron un boom en comercializar y marketizar el tatuaje y se volvió un producto De consumo, un vendible de producto de consumo, consumo. y creo que ahí hubo un quiebre fuerte, fuerte. Porque, y no digo que esté bien y mal, pero fue un quiebre y creo que nadie de nosotros que llevamos más de 10 años tatuando esperábamos que eso iba a pasar. Pues no esperaba que se iba a comercializar tanto a un grado en el que ya cualquier persona tuviera la facilidad de conseguirse una máquina. ¿Sabes? Como que se me hizo como cuando hubo un Es boom hasta me da de fotógrafos. me da escalofríos, porque la neta sí, sí da miedito, se siente feo, porque antes conseguir tu máquina era todo un ritual. Pues tenías que estar en un estudio trabajando legal, o sea, ellos Claro, tenías que estar registrado, tenías que ellos que conocerte o trabajar para alguien que fuera de renombre para que ellos te tomaran en serio y te pudieran mandar claro, o supply, sea, agujas, el máquinas. solo hecho de conseguir tu máquina, no sé, ¿no? Para mí era como quien,
pues, ver quién hacía máquinas aquí en México, si ibas a pedir alguna al extranjero, y hoy en día pues entras a, Muchas veces se heredaban las o máquinas. te las heredaban. O sea, mi Tu Mars primer me heredó máquina unas casi máquinas. siempre era que te la daba tu maestro, O la comprabas china sin saber qué era, pero siempre eran heredadas de compas que empezaron con ellas, las movieron y ellos se compraron otras. O sea, siempre era algo. Oye, tengo eso una era máquina, muy yo te la vendo, bonito. vas en líneas, va, güey. O sea, ¿cómo no? Y hoy no, hoy entras a Amazon, hasta Temu y te compras cualquier cosa Es y que es eso lo que da más miedo, güey, que antes era muy difícil alcanzar a claro. pensar que te ibas a meter en ese mundo y ahora ya es muy fácil, ¿no? Porque pues puedes tener Y aparte se dinero, sentía buen más empleo. respeto, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi primer máquina era como un logro grande y le tenía mucho respeto a ese ítem y a ese proceso y Pues es que eran herramientas, güey. Antes las máquinas, más que una pen o un dildo que parecían, pues antes se veían como material de alguien que era una trabaja, era máquina una máquina, real. güey. O sea, Sí, tenía un chingo de acero y conexiones y tuercas y dices, no, pues esto es una máquina, cabrón. O sea, estoy trabajando con herramientas, güey. era muy mágico. Era chido. Yo me puse muy feliz Pues cuando era me un llegó mi primera instrumento muy máquina. especial. Aún lo son. Pues sí, sigue siendo, o sea, la capacidad que tiene de hacer una línea muy crispy, muy sharp, una bobina, no es igual que una rotativa. Yo he intentado hacer líneas gruesas con las No, pen y nunca va a ser lo no va a ser lo mismo. mismo, güey. No, nunca. A veces sirven bien para relleno y sirven bien para hacer otras cosas, fine line, Sí. cosas más delicadas, ¿no? Pero, ¿sabes? Como de herramienta también sirven, no le digo que no a las pen, solo digo pues que la neta nada le va a comparar es un voltaje sabrosón de una máquina de bobina. Claro, y saber usarla y entender de dónde salió una pen si es que usas una pen, ¿no? Por lo menos saber técnicamente qué fue lo que pasó para que llegáramos a eso. No, güey, deja tú ya lo más básico, armarla y desarmarla, ¿no? Saber cómo funciona lo que estás usando, güey. Que mucha banda no sabe hoy en día cómo No, es lo hacerlo. primero que te enseñan cuando estás de aprendiz. Te dicen, mira, tengo ya la desarmé, te la puse en la posición como estaba. Ahora es Dale. tu obligación investigar Claro, cómo y voy a eso hacer es que un muy funcione. buen ejercicio porque entiendes cómo funciona desde cero y aunque uses bobinas o pen te va siempre a ayudar, pero la realidad es que en cuanto se comercializó tanto, pues hoy en día, para bien o para mal, pues la gente, como dices, puede hacer mucho dinero sin necesidad de tener ese conocimiento o ese respeto a lo que para nosotros significa ser tatuador. Y eso pues para generaciones o tatuadores, digamos, serios o más eh, comprometidos con el tatú, pues es triste.